esta ocasión les vengo a enseñar las variables y tipos de datos que se encuentran en Java. Primero, definir qué es una variable. Una variable es un identificador que representa una palabra que contiene información que se puede dar o se puede definir por el usuario que crea la variable. Una variable se declara usando la sintaxis que podemos ver a continuación en este ejemplo. Primero, para dar un contexto de las variables, tenemos que definir de que en cuanto a los tipos de datos que se pueden almacenar dentro de las variables, hay dos tipos, que serían los tipos primitivos y los tipos objetos o referencias a objetos. En esta ocasión veremos con más detenimiento los que son de tipo primitivo, como podrían ser la variable int, la variable boolean, la variable float, double, short, long y char. Estas son variables de tipos primitivos en el cual se podrán almacenar dentro de ellos tipos de datos que se definen más allá de la variable y que tienen un cierto patrón que se tiene que seguir. ¿Y cuáles serán esos patrones o esas limitantes dentro de la misma variable? Una de ellas sería de que se tiene que definir int, por ejemplo, que sería la variable, una de las variables principales y que más se usan. Se utiliza para almacenar tipos de datos que sean números enteros. ¿Cómo se definiría? Escribimos int, después escribimos el nombre de la variable, que en este caso es cantidad de alumnos, pero acá en cantidad de alumnos se puede cambiar y se puede poner el nombre que uno quiera. Puede ser cantidad de salones o cantidad de computadoras, cualquier cosa que se quiera introducir dentro de él y que sea un número entero. Seguidamente, después de definir el nombre, se tiene que definir un punto y coma, que es el cierre de la variable, para que quede definida como una sola. En este caso, int, cantidad de alumnos, es una cantidad, como se puede ver acá, cantidad de alumnos igual a 42. Que se está dando a entender de que 42 es un número entero que se guarda adentro de cantidad de alumnos, que fue la variable que nosotros creamos, y le definimos que adentro de la variable va a ir un número entero. Asimismo, el otro tipo de datos que podemos almacenar son cadenas de caracteres, que serían por así decir objetos. En este caso se definen de forma distinta, no se definen con un int o con un boolean, sino que se definen como string y se le da el nombre. En este caso sería string profesor y string aula. En este caso veremos acá abajo que profesor tiene el nombre de Andreas Pirlo, es decir, cuando es tipo string se puede definir una cadena de caracteres un poco grande, y como vemos en el otro string que se llama aula, no solo son cadenas de caracteres como letras, sino que se pueden interlazar o intercalar letras y números, como sería aula, le definimos B33. En este caso estamos diciendo que B33, al ser una cadena de caracteres tanto de letras como de números, se pueden almacenar dentro de las variables string. Asimismo, cada variable tiene una limitante que se podría decir que solo esos tipos de datos va a almacenar, como por ejemplo boolean. Boolean le pusimos el nombre funciona, y a la hora de definir tenemos que definir con los tipos booleanos que existen, que sería verdadero y falso, pero en este caso tendremos que usarlos básicamente en inglés, que serían true o false. Esas son las únicas dos variables que va a almacenar boolean, sería verdadero o falso.
Otra variable sería double. Double es, por así decir, para poder almacenar un número decimal. Se utilizaría más que todo para poder guardar números decimales, como por ejemplo double un peso, y acá estaría definido peso 88.17. que tenga antes double significa que podemos introducir en él tipos de datos que sean decimales. A su vez, short, que sería otro tipo de variable, sería para poder definir números enteros, pero a diferencia de int, sería una cantidad menor. Y eso sería para poder introducir cantidades como edad o número de salones que uno podría tener en determinado lugar que no alcanzarían un número exageradamente alto. Como por ejemplo, short edad, en edad almacenamos un número 19. Otra variable de este tipo primitivo sería long. Long se pueden almacenar números enteros pero muy extensos, como por ejemplo este que vemos acá, masa igual, y este número exageradamente grande se pueden definir adentro de la variable long. Y una de las últimas de tipo primitivo sería char. Char se podría decir que se parece un poco a string, porque ambos son capaces de guardar cadenas de caracteres, pero en este caso char se definiría como por ejemplo una cadena de caracteres que se tendría que poner entre una comilla simple, mientras que string se tendrían que almacenar con comillas dobles. Y asimismo tenemos que seguir ciertas reglas, como podrían ser: cuando sea un tipo de dato, por ejemplo como diámetro, que es float, al final cuando definimos el dato que va a entrar tenemos que ponerle f para señalar que es una variable float. De igual forma, en masa con long, si le vamos a definir un número exagerado, al final tenemos que poner la letra L para definir que es un tipo de dato long. Y así se definirían los tipos de variables, cómo se definirían en cuanto a nombre y cómo se rellenarían o se pondrían los tipos de datos que podría aceptar sin que nos dé error nuestro programa.